Hola a todos, soy Ana Carmela Rivero, estudiante de Ingeniería Geológica de la Fundación Universitaria del Área Andina. Con mi compañera Eufemia, hoy les venimos a explicar dos ejercicios acerca de distribuciones de presiones y asentamientos. Buenas, mi nombre es Eufemia Urquir, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar y junto con mi compañera vamos a estar explicando unos ejercicios de geotecnia aplicada. Entonces, como primer ejercicio tenemos un depósito que está constituido por arenas finas y estos son productos de un abanico aluvial y en el cual se pretende diseñar las bases del puente Star Street como una edificación del área de Estambul. De acuerdo a unos sondeos ya realizados, se determinó que el nivel freático se encuentra superficial, lo que nos indica que los materiales están saturados. Se obtiene un peso específico de este material de 22 kilonewtons por metro cúbico. Tenemos también un ángulo de fricción interna de 30 grados. Esto es producto del análisis de la penetración dinámica. Aparte, tenemos una cohesión de 12 kilopascales que es igual a 12 kilonewtons metros cuadrados para poder trabajar con las mismas unidades. Las zapatas que se van a diseñar cuentan con 5 metros de ancho por 10 de longitud en planta y se logra ubicar a 2,5 metros bajo la superficie presentando una carga de 310 kilonewtons y 58 kilonewtons metros. Entonces, ¿qué nos piden? Estimar la distancia, la distribución de las tensiones en el terreno para el diseño de la estructura bajo las condiciones establecidas. O sea, nos piden hallar el esfuerzo máximo y el mínimo y la excentricidad. También nos piden calcular los asentamientos esperables tras la construcción de la cimentación en el caso de aplicar una tensión de trabajo igual a la carga admisible estrictamente desde la seguridad frente al hundimiento. Posteriormente nos piden que se reduzcan las tensiones de trabajo a una tercera parte y cuántos serían los asentamientos para ese caso. Entonces tenemos, bueno, para dar solución a nuestro punto A donde nos piden estimular las tensiones distribuidas sobre el terreno, necesitamos saber nuestros esfuerzos máximos y nuestros esfuerzos mínimos. Para determinar qué fórmula utilizar necesitamos conocer los valores de la excentricidad, que esto es igual al torque que nos dieron sobre la carga. Entonces, nuestro momento o nuestro torque fue de 58 kilonewtons metros y nuestra carga fue de 310 kilonewtons. Esto nos va a dar un valor igual a 0,187 metros. Entonces, ahora necesitamos saber la sexta parte de nuestra base. Nuestra base fue de 5 metros, dividido en 6, eso nos va a dar un valor de 0,83. Entonces aquí tenemos que sacar una relación entre la excentricidad y la sexta parte de la base. Como nos podemos dar cuenta, nuestra excentricidad es menor que la sexta parte de nuestra base. Por lo tanto, las fórmulas para nuestros esfuerzos máximos y mínimos son las siguientes. Para nuestro esfuerzo máximo tenemos que es igual a la carga sobre la base que multiplica 1 más 6 multiplicado por la excentricidad sobre nuestra base. Reemplazando nuestros valores, esto sería igual a 310 kilonewtons, que es nuestra carga, sobre la base que es de 5 metros, multiplicado en 1 más 6 por nuestra excentricidad, que es de 0,187 metros, sobre 5 metros, que es nuestra base. Entonces obtenemos que nuestro esfuerzo máximo es igual a 75,913 kilonewtons metros cuadrados. Para hallar nuestro esfuerzo mínimo, obtenemos la misma fórmula de la carga sobre la base que multiplica a 1, pero para el mínimo entonces ya no es más, sino que es menos el 6 por la excentricidad sobre la base. Reemplazando los valores, obtenemos que nuestro esfuerzo mínimo va a ser igual a nuestro esfuerzo mínimo es igual a 48,08 kilonewtons metro. Entonces ahora para resolver nuestro punto B, que es donde nos piden hallar los asentamientos, necesitamos conocer los valores de los factores de capacidad de carga, que son estos, las correcciones de las cargas y la profundidad de las cimentaciones. Entonces tenemos que NC es igual a NQ menos 1 por la cotangente de nuestro ángulo. Entonces primero necesitamos hallar NQ. Dice que NQ es igual a 1 más seno del ángulo, que el de nosotros es de 30, sobre 1 menos seno de 30 multiplicado por Euler elevado a la pi por tangente de nuestro ángulo, que sería 30. Entonces esto nos va a dar un valor de 18
18,4. Entonces, ya como tenemos nuestro NQ, ahora sí podemos hallar la NC, que es NQ es igual a 18,4 menos 1 por cotangente de nuestro ángulo, que sería 30. Entonces, para nuestra C tendríamos un valor de 30,14. Nuestro próximo dato sería 1,5, que multiplica NQ, que es 18,4 menos 1 por la tangente del ángulo, que sería 30. Entonces, aquí obtendríamos un resultado de 15,07. Ahora, continuamos con las correcciones de carga. Para SC, tenemos nuestra fórmula, que esto nos va a dar un valor de 1,1. Para la SQ, tenemos entonces que reemplazar nuestros datos, que serían 1 más 1,5, que multiplica la tangente del ángulo, o sea, 30 por 5 sobre 10. Esto nos va a dar un valor de 1,43. Ahora, para hallar nuestro siguiente dato, este nos va a dar un resultado de 0,85. Estos van a ser nuestras profundidades de cimentación, entonces necesitamos conocer DC, que es igual a 1 más 0,34 tangente a la menos 1 de D, que debe ser la profundidad, o sea, el 2,5 sobre 13. Y esto me va a dar un valor de 1,157. Para nuestra DQ, reemplazando estos valores, sería 1 más 2 NQ, nuestro NQ fue de 18,4 sobre NC, nuestro NC fue de 30,14, multiplicado por 1 menos el seno del ángulo, que sería 30, elevado a la 2, por tangente a la menos 1 de D, que es 2,5 sobre B, que es nuestra base, que sería 5, y esto me daría un valor de 3,237. Ahora, para obtener nuestro siguiente dato, sería 1. Como ya tenemos estos datos en nuestra fórmula, ya conocemos estos valores, nos hace falta el valor de Q sub 0'. Entonces, ¿cómo hallamos ese valor? De la siguiente manera. Q sub 0' es igual al peso específico aparente del material que nos dieron por D, que vendría siendo la profundidad, o sea, los 2,5 metros. Entonces, reemplazando estos valores, esto era de 22 kilonewton por 2,5 metros. Entonces, tenemos que nuestra Q sub 0' va a ser igual a 55 kilonewton metros cuadrados sobre kilonewton metros cuadrados. Entonces, ahora sí podemos reemplazar sobre la fórmula. Teníamos que nuestra carga de hundimiento bruto sería igual a C, que era nuestra cohesión, que fue de 12 kilonewton sobre metro cuadrado, por NC, que anteriormente nos dio de 30,14, por SC, que es de 1,1, por DC, que nuestro valor DC fue de 1,157, más nuestra Q sub 0', que esa fue de 55 kilonewton metros cuadrados, por NQ, que fue de 18,4, por SQ, que es de 1,43, por DQ, que es 3,237, más un medio de la base, que nuestra base es 5, por nuestro peso específico aparente, que fue de 22 kilonewton metro cúbico, por N, que fue de 15,07, por 0,85, por 1. Entonces, reemplazando toda esta fórmula, nos da que nuestra
carga de hundimiento bruta es igual a 5176,79 kilonewton metro cuadrado. Ahora ya tenemos esto, vamos a hallar nuestra carga de hundimiento neta. Entonces, nuestra carga de hundimiento neta va a ser igual a nuestra carga de hundimiento bruta menos nuestra carga sub 0'. Y es lo que reemplazando estos valores sería esta, que es 5176,79 kilonewton metro cuadrado, menos por esta que sería 55 kilonewton metro cuadrado. Y entonces nuestra QH neta sería igual a 5121,79 kilonewton metros cuadrados. Ahora necesitamos hallar nuestra carga admisible. Que nuestra carga admisible es igual a nuestra carga de hundimiento bruto sobre 3 más Q sub 0'. Entonces, reemplazando estos valores sería nuestra carga de hundimiento bruta, que sería 5176,79 kilonewton metros cuadrados sobre 3 más Q sub 0', que fue de 55 kilonewton metros cuadrados. Entonces nuestra carga admisible sería igual a 1762,26 kilonewton metros cuadrados. Ahora necesitamos hallar los asentamientos granulares. ¿Por qué granulares? Porque anteriormente habíamos dicho que nuestro material era arena fina debido a un abanico aluvial. Entonces, nuestro asentamiento granular sería igual a F sub I, que es nuestra profundidad de influencia, por F sub 0, que es la forma de la zapata, por Q', por la base a la 0,7, por IC, que vendría siendo nuestro índice de compresibilidad. Entonces, Fs, para obtener Fs, la fórmula es 1,25, que multiplica la longitud sobre la base, todo esto sobre la longitud sobre la base más 0,25. Todo esto va elevado al cuadrado. Entonces obtendríamos que 1,25, que multiplica la longitud, que eran 10 metros, la base, que eran 5, aquí igual 10 sobre 5, más 0,25 elevado al cuadrado. Entonces nuestro Fs va a tener un valor de 1,23. Nuestro Fi va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque no conocemos la profundidad de influencia. Ahora ya tenemos estos dos datos, nos falta el Q'. ¿Cómo obtenemos el Q'? Ese es Q sub 0' menos 2/3 de los esfuerzos, que esto sería, bueno, nuestra Q sub 0', el valor fue de 55 kilonewtons metro cuadrado menos 2/3. ¿Cómo obtenemos este valor? Para este valor lo sacamos de la siguiente manera, que es igual al peso específico aparente que nos dieron del material por D, que vendría siendo la profundidad, o sea, los 2,5 metros. Entonces nuestro peso específico aparente fue de 22 kilonewton metro cúbico por D, que es de 2,5 metros. Entonces esto va a ser igual a 55 kilonewton metro cuadrado. Ya obtuvimos este valor para poderlo reemplazar en la fórmula. Para poderlo reemplazar acá, entonces por 55 kilonewton metros cuadrados. Entonces nuestra Q' va a ser igual a 1725,59 kilonewton metro cuadrado. ¿Qué valor nos falta para obtener el SI, que es nuestro asentamiento granular? Nos hace falta, bueno, la base de 0,7, que es fácil de obtener porque nuestra base fue de 5. Entonces 5 elevado a la 0,7, eso va a ser igual a 3,085. Nos falta nuestro valor de el índice de compresibilidad. Como la fórmula para obtener nuestro índice de compresibilidad es igual a 1,7 sobre N de SPT, que es el número del SPT, elevado a la 1,4. ¿Cómo obtenemos este dato?
Tersay tiene una tabla de comparaciones que va dependiendo del ángulo de fricción. Entonces, nuestro ángulo de fricción fue igual a 30. Para ese valor hay unos valores específicos. Yo tomé el 12 como punto de referencia del número de SPT según Tersay. Entonces, obtenemos la fórmula para obtener este valor, sería 15 más 0,5 que multiplica el valor que yo escogí, que fue de 12 menos 15. Y esto me va a dar que mi NSPT va a ser igual a 13,5. Entonces, ya obtuve el valor que me hacía falta, que era el de NSPT. Entonces, ahora reemplazamos en la fórmula 1,7 sobre 13,5 elevado a la 1,4. Eso me va a dar un índice de compresibilidad igual a 0,0445. Reemplazando todo esto en la fórmula inicial de mi asentamiento granular, entonces obtendría que asentamiento granular es igual a FI, que es 1 por FS, que mi FS me dio 1,23, por mi Q', que la Q' me dio 1725,59 kilonewton metro cuadrado, por mi base a la 0,7, que eso me dio 3,085, por mi índice de compresibilidad, que ese índice me dio 0,0445. Entonces, mi asentamiento granular va a ser de 291,37. Uno de los ejercicios de mi grupo dice así: se pretende construir un foundation shoe, es decir, una zapata, sobre un potente estrato arcilloso. Bueno, aquí ya nos están diciendo qué tipo de material tenemos para la construcción del Tokyo Skyscrapers, es decir, un rascacielos en Tokio, rascacielos Tokio. Se observa el nivel freático se encuentra a una profundidad sin influencia sobre la estructura, es decir, que nuestro nivel freático no va a estar influyendo en nuestra estructura, o su influencia va a ser nula. Y por medio de ensayos de laboratorio en muestras representativas se consigue un peso específico aparente del suelo, es decir, de 18 kilonewton metros cúbicos. Nos dan una cohesión de 16 kilopascales, que para tenerlos en las mismas unidades es lo mismo que decir 16 kilonewton metros cuadrados. Un ángulo de fricción de 15 grados. La arcilla nos dicen que el OCR es de 1, es decir, que tenemos una arcilla normalmente consolidada. Ok, sigue. Suponiendo que la base será circular con 6 metros de ancho en perfil y se cimentará a 1,5 metros bajo la superficie del terreno, con una carga de 300 kilonewton y un torque de 600 kilonewton metros. Lo que nos piden hallar es, primero, el esfuerzo máximo sobre la capa, la carga de hundimiento del material, la distribución de las tensiones en el terreno para el diseño de la estructura bajo las condiciones establecidas, que fueron las que anteriormente mencioné, y B, calcular asentamientos para una profundidad de influencia de 2 metros por debajo de la cimentación, con valores de incremento de esfuerzo vertical efectivo de 500 kilonewton metros cuadrados y un delta de deformación vertical de 0,2. Si el incremento de la tensión total es igual a 250 kilonewton metros cuadrados. Ok, para resolver este ejercicio y sea más práctica la solución, vamos a sacar todos esos datos importantes y así los tendremos a la vista para resolverlos más fácil. He sacado todos los datos del ejercicio para mayor facilidad. Tenemos que recordar que el material es un material arcilloso. Ok, comenzamos con el OCR, que es 1. Entonces sabemos que el OCR es igual al esfuerzo máximo sobre el esfuerzo actual.
Sabemos que el esfuerzo actual es igual al esfuerzo vertical. Entonces me quedaría que mi esfuerzo vertical estaría dado por el 18 kilonewton metros cúbicos, que vendría siendo mi peso específico. Esto multiplicado por la profundidad, que tenemos 1,5 metros. Esto a mí me da 27 kilonewton metro cuadrado, pues se cancelan las unidades aquí, queda metro cuadrado. Listo. Una vez tengamos este dato, procedemos a calcular la presión de hundimiento. Entonces, la presión de hundimiento es una fórmula bastante extensa, la cual ya yo la tenía anotada para hacer más breve el video. Es esta fórmula que ven aquí. Entonces, cada dato de estos que ustedes ven, esta fórmula que ya está dada, los vamos a calcular. ¿Cómo se calculan ellos? Comenzamos con NC, NQ y N. Listo. ¿Qué son estos? Los factores de capacidad de carga. Ok, ¿cómo se resuelven cada uno de ellos? La fórmula está dada que NQ menos 1 por cotangente, que es igual a 1 sobre tangente, por 15 grados, que vendría siendo el ángulo. Bueno, aquí no tenemos el dato de NQ, así que procedemos a hacer NQ primero, que sería 1 más el seno del ángulo, que vendría siendo 15 grados, lo recordamos aquí, el ángulo de fricción, sobre 1 menos el seno de 15 grados. Todo eso multiplicado por Euler, pi a la pi por tangente de 15 grados. Ok, todo esto, si pueden verificar en la calculadora, da 3,94, que serían los 3,94 que vamos a meter acá. 3,94 menos 1 por cotangente de 15 grados. Este resultado me da 10,97. ¿Ya? NR vendría siendo 1.5 por NQ menos 1 por tangente del ángulo de fricción, sería 1,18. Me da esto. Listo. Ahora vamos a hallar DC, DQ y de lambda. Bueno, ahora ¿cómo hallamos esto? Este se sabe que es 1, siempre es 1. DQ sería 1 más 2 NQ sobre NC. 1 menos seno del ángulo a la 2 por tangente a la menos 1 de D sobre B. Bueno, si reemplazamos aquí, NQ es el 3,94, NC es el dato que ya tenemos, 10,97, ángulo de 15 grados, tangente a la menos 1 de D sobre B. B vendría siendo la base que tenemos acá, DC y el D 1.5. Todo eso nos da 1,08. ¿Listo? Ahora, el DC sería 1 más 0,34 por tangente a la menos 1 de D sobre B. El mismo procedimiento, agregamos D y B, que son datos que ya tenemos, y este nos da 1,06 y acá nos da 1,08. Listo. Bueno, ahora procedemos a hacer SC, SQ, que vendría siendo las correcciones. SC se sabe que es 1,20. Aquí sería 1 más 1,5
por tangente del ángulo, que sería 15 por 1, da igual a 1,40. Todo esto da 1,40. El SY es 1 menos 0,3 por 1, y esto me da 0,7. Listo, ya tenemos todos los datos. Faltaría hallar Q sub 0. Vamos a hallarla, sí, por aquí. Q sub 0, que vendría siendo la multiplicación del peso específico, 18 kilonewton, por 1.5, que vendría siendo la profundidad. Esto me da 27 kilonewtons metros cuadrados, porque se cancela aquí. Listo. Ya tenemos todos los datos que requiere esta fórmula. Entonces ahora procedemos a colocar cada inciso que nos dio en la fórmula. Como también es muy largo, aquí ya yo lo resolví, y si nos damos cuenta, empezamos cuestión 16, aquí está el 16, que vendría siendo lo que nos dieron. Si ven los datos acá, la cuestión tenemos 16, listo. No le quise poner unidades, al final da kilonewton sobre metros cuadrados, porque sería muy extenso y se nos enreda. Pero si ustedes quieren, allá le ponen unidades. Bueno, 16, que vendría siendo la cuestión. Si nos damos cuenta aquí, la fórmula distribuye de tal forma de que queden las variables, las subvariables juntas. Miren aquí la C, Q, y lambda. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todo esto de aquí, todos estos datos de C. Vendríamos cogiendo este y este, con la C, que vendría siendo la cuestión, que sería este. Ya lo tenemos acá, más se suma con el 27, que fue lo que hallamos aquí, con las Q, esta, y así sucesivamente, más un medio de la base, que vendría siendo C, que ya nos las dieron, circular, con todas las que sí, esta y esta. Mírenlo aquí, y este es el resultado que nos da. QH igual a 429,94 kilonewton metros cuadrados. Tenemos ya las presiones de hundimiento, la presión de hundimiento, perdón. Ahora vamos a hallar cuneta, que vendría siendo el resultado que nos dio menos 27, que vendría siendo Q sub 0. Esto nos da 402,92 kilonewton metro cuadrado. Bien, ahora la Q admisible, que vendría siendo el 402 que nos acaba de dar, o sea, la cuneta, sobre sobre 3. Perdón, más el 27. Esto es igual a 161,31 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Ahora viene la distribución de presiones, que vendría siendo el inciso A.C, distribución de tensiones en el terreno. ¿Ok? Tenemos que la excentricidad es igual al momento sobre Q. Tenemos M ya, si recordamos nuestros datos, por aquí tengo los datos. Sabemos que la M es 60 kilonewton metros sobre la Q, que es 300 kilonewton. Eso da 0,2 metros. Listo. Ahora hay que verificar
la base sobre 6. Ya esto está dado. Esto se hace para verificar si la electricidad es mayor la excentricidad a la sexta parte de la base. Entonces sería 6 sobre 6, porque 6 es nuestra base, igual a 1. Es decir, que tenemos una E menor que la sexta parte de la base. ¿Ok? Esto nos indica qué fórmulas vamos a utilizar para el esfuerzo máximo y el mínimo. Aquí las hice para hacer más rápido. Nada más sería reemplazar. Entonces tenemos que Q es igual a 300 sobre la base que es 6, 1 más 6 por la excentricidad que es 0,2 sobre 6. Todo esto me da 60 kilonewton metros cuadrados. Y este siguiente sería lo mismo. 300 sobre 6, aquí lo único que varía es que es negativo. Vamos a restar 6 por la excentricidad sobre 6. Esto es igual a 40 kilonewton metros cuadrados. Ya terminamos con el inciso A, ahora viene el inciso B, que nos piden los asentamientos. Nos piden calcular los asentamientos para una profundidad de influencia de 2 metros por debajo de la cimentación. Vendría siendo esto. Hay que recordar que tenemos un OSR de 1, es decir, que tenemos una arcilla normalmente consolidada. Podemos trabajar con el método endométrico, el cual la fórmula es esta, que ven aquí. Entonces, este vendría siendo el módulo endométrico. Esto de acá vendría siendo el incremento de tensión total y el H sub I vendría siendo la altura de la capa. Esto de acá, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que el método endométrico es igual a S1XD. Nos dan dos datos, aparte de la altura de la capa, pues que es de 1 metro. Nos dan estos datos, los cuales este 0,2 que ven acá corresponde al delta de deformación vertical. Y este, el 250, corresponde al incremento de tensión total. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? EM es igual, que vendría siendo el incremento de tensión total sobre EB. ¿Ok? Entonces, tenemos que 250 sobre 0,2, esto es igual a 1250. Listo. Ya con esto podemos resolver la ecuación. Entonces nos queda que 1 sobre M, que es 1250, multiplicado por 250 por 2. Vendría siendo este de acá, 250, por la altura que vendría siendo 2. Todo eso es igual a 0,4. ¿Ok? Ahora viene ST, SI. ST tenemos que es igual a 1.1 por SC. Y tenemos 0.1 por SC. De forma distinta reemplazamos SC. C que vendría siendo 0,4. Acá 0,44 y 0,04. Y listo. Estamos hallando los asentamientos. Este es todo el ejercicio. Muchísimas gracias.